El caso es que entonces dije, bueno, pues, qué les puedo proponer como material? Entonces me inspiré de las palabras clave que era diseño social, acción educativa, y en realidad tenemos un proyecto que condujimos este año, justamente este año pasado, con unos colegas de otras universidades aquí europeas. Resulta que mi universidad, que quizá ustedes lo saben o no, bueno, es la Universidad de París 8, y desde hace un par de años, como en otras universidades aquí en Europa, se han creado consorcios de universidades a nivel, obviamente, europeo, en donde la idea es que se junten grupos de universidades pequeños, digamos, 5, alrededor de pues ciertos rasgos que les puedan identificar. En nuestro caso, recuerdan que París 8 es una universidad que se ha caracterizado por ser experimental, estar abierta a crear innovaciones pedagógicas, combinar programas académicos, combinar disciplinas. No es raro hacer, bueno, de hecho aquí se ha hecho siempre arte digital, pero no es raro ver a un filósofo que se interesa en temas digitales o etcétera, etcétera. Entonces, en este marco, lo que hicimos con unos colegas principalmente de Grecia fue proponer un proyecto que le llamamos CoCult, comunidades de, de aspectos comunes, digamos, aspectos culturales comunes entre dos lugares, París o la región de París, porque en realidad París 8, mi universidad no está en el centro de París, sino está en el norte de la ciudad, en una periferia que se llama Saint-Denis, que quizá hayan escuchado hablar porque es donde está el estadio de Francia, etcétera. Entre otras cosas, es una comunidad bastante peculiar porque es rica culturalmente, pero tiene muchos problemas, evidentemente, sociales, eh, educativos, económicos. Es decir, es una zona donde hay ha habido mucha inmigración también. Entonces, creo que es una comunidad también que ha sabido inventarse, ha sabido hacer propuestas, ha sabido trabajar su identidad. Y, por ejemplo, si han escuchado hablar del rap francés, pues surgió mucho aquí en Saint-Denis. Mucho del graffiti francés surgió también aquí en Saint-Denis, etc. Y en París 8, entre otros filósofos que han estado por aquí, bueno, pues ha atraído a gente como Gilles Deleuze, Michel Foucault fue de los que iniciaron el departamento de filosofía, eh, eh, Jacques Rancière, Alain Badiou, me paso de algunos. El caso es que este proyecto entonces lo hicimos con pensando en nuestra comunidad, Saint-Denis, y una isla en Grecia que se llama Lesbos. La isla que se llama Lesbos colinda, es ya casi al este de Grecia, colinda con Turquía, y aquí en Lesbos hay una ciudad que se llama Mitilén. Esta es muy famosa porque es quien ha recibido muchos refugiados, muchos migrantes. Entonces, que obviamente después se vuelven refugiados porque no tienen papeles, depende de dónde vienen, muchos vienen de África eh, o de parte del sur de África. Entonces, bueno, este proyecto lo hicimos, es nuevo, totalmente nuevo, y estamos apenas trabajando en un capítulo de un libro en donde estamos poniendo las ideas en orden y restituir las experiencias que hicimos. Yo les platicaré, tal cual lo dijo Arnau, les platicaré un poco pues no es primicia, pero sí son aspectos muy recientes. Entonces, su input será siempre súper valioso para nosotros. Total que para que más o menos ubicar en el mapa las dos comunidades, esto es aquí París, el norte de París, y por aquí ustedes ven la isla de Lesbos junto a Grecia. Está muy padre esta isla porque no es nada que nos recuerde a Atenas, por ejemplo. No sé si alguien de aquí conozca o haya visto fotos de Atenas, uno se imagina luego el Partenón, etcétera, pero es en realidad una ciudad muy moderna, una ciudad muy
ágil como cualquier otra capital, ¿cierto? En el mundo, ¿no? Yo pienso en Buenos Aires, etcétera. Pero Lesbos es una isla muy chiquita y Mitilene es todavía una ciudad muy chiquita en esta isla, en donde incluso resalta que no hay tampoco muchas cadenas de fast food o no hay grandes comercios, etcétera. Se llega por avión o por barco. Total que lo que hicimos aquí fue que nos juntamos, un equipo de trabajo entre los que somos aquí en Francia o en París 8, el laboratorio Paragraph, se le llama, ese es mi laboratorio de investigación, en donde hacemos medios digitales con computación. Siempre añadimos el componente computación y nos juntamos con unos colegas en Grecia que trabajan en lo que ellos llaman interacción inteligente. Espero que esto sea también atractivo para las jornadas transmedia, eh, porque bueno, tiene que ver con medios y, y sociedad en este caso. La parte interesante de aquí es que yo desde hace mucho tiempo obviamente también quería que algunas de mis propuestas, algunas de mis realizaciones, pues tuvieran cierto impacto en la sociedad, en los usuarios, que salieran un poco del aula de clase. Y aquí fue la oportunidad perfecta porque nos juntamos con dos asociaciones, principalmente una en Grecia, que es una sociedad civil que trabaja con justamente refugiados, con migrantes que traten de pues aprender el idioma, ya sea griego o inglés, tratan de encontrar un lugar en la sociedad. Y aquí en Saint-Denis tenemos igual muchas asociaciones culturales o de desarrollo de economía aquí se le llama aquí economía social y solidaria. Gente que hace startups. Y solamente como anécdota les diré que lo interesante de estas startups, o cuando uno monta su startup, su empresa, no es forzosamente tener muchas ventas, sino más bien, porque en ocasiones uno no puede tener todas las ventas, o sea, si uno se pone como objetivo tener muchas ventas o enriquecerse financieramente, eh, uno llega inmediatamente a la capacidad, o puede ser que uno llegue como pequeño productor a la capacidad máxima de producción, y más bien entonces lo que queremos hacer aquí es desarrollar justamente un modelo sostenible que incluso se abra a la participación de los ciudadanos, de la población y que se pueda desarrollar no un ingreso económico, sino más bien un modelo de cooperación y de sustentabilidad colaborativa. Voilà. Entonces, este es el equipo de trabajo, obviamente, ¿no? Estos tuvimos que juntarnos en presencial, no hay de otra, lo cual seguramente haremos algún día en Santa Fe, ¿cierto? O aquí, son totalmente bienvenidos cualquier día, tenemos que pensar en eso. La idea es que como les decía rápidamente, pues el objetivo era eso. ¿Qué aspectos en común tendrán estas comunidades con dificultades en Saint-Denis y en esta isla que les platicaba? Si hay aspectos en común, bueno, pues cómo documentarlos, cómo nombrarlos, cómo describirlos y si los logramos describir, pues entonces después cómo valorizarlos, qué hacer con este material que podríamos recabar y la idea evidentemente se estarán pensando, la idea no es hacer como lo hace Facebook o como lo hace alguna otra red social, TikTok, etcétera. La idea no es, obviamente, obtener datos y correos electrónicos para después estar mandando más, ver cómo estas personas, estas comunidades generan contenidos, qué diferencia habría en esos contenidos y cómo podríamos valorizarlos en forma, obviamente, de medios digitales. He aquí la transmedia, ¿cierto? Cómo restituir, cómo mostrarle a ustedes, a Isa y a su grupo, qué son estos valores, qué formato deberíamos de ocupar para hacer estas experiencias transmedia informáticas sociales. Entonces, bueno, nos centramos en el patrimonio inmaterial, obviamente, ¿no? Tradiciones, tomamos en cuenta
incluso comida, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hicimos entonces? ¿Cómo le hicimos? La idea fue que nos pusimos la idea de trabajar con las asociaciones fue que tuviéramos acceso, que pudiéramos invitar a personas reales que vinieran que vinieran con nosotros para así que pudieran participar en conjunto. Tuvimos que entonces, ¿cómo atraer a estas personas? Pues hay que diseñar actividades culturales, actividades que nos permitan también que ellas mismas nos muestren su patrimonio cultural. Entonces también en una segunda parte, bueno, eso nos permite después desarrollar herramientas digitales para justamente poner, eh, poder explorar estos contenidos y después, ¿qué prácticas o qué aprendizajes podemos obtener de todo esto para después quizás reproducirlo? ¿Por qué no? Alguna vez lo podemos hacer en Santa Fe o en México o en algún otro lado. Esta sería la idea. Como ustedes saben, aquí en Europa, bueno, o quizá no lo tengan tan al día, hay un movimiento muy fuerte sobre lo que se llama ciencia abierta, como en otros lados, ¿cierto? Entonces, muchos proyectos están siendo financiados siempre y cuando, o sobre todo, resalten el aspecto de ciencia abierta en donde, en donde se pongan a la disposición, todo lo que hagamos, que se ponga a la disposición, ¿cierto?, para las demás personas y que se pueda rehusar así como la economía social y solidaria, que se pueda rehusar, que se pueda aprender de esas experiencias y que se pueda compartir lo más posible los aprendizajes, los recursos educativos, la investigación, los datos, etcétera. Estos, digamos que es esto nuestra base, sobre la cual, más que un marco teórico, es como nuestra base, tampoco es metodológica, sino más bien como nuestra base estratégica para construir nuestros bloques Ayer usted de- dijo que iba a hacer lo de ayer. ok. Entonces, hicimos principalmente un par de actividades con los participantes. Hicimos 2 talleres, se nos ocurrió hacer 2 talleres en los cuales invitamos a un grupo de personas, se unieron aquí en Francia se reunieron alrededor de 12 personas y en Grecia alrededor de casi 20 o 18 personas, unos focus groups. Tampoco queríamos que fuera muy numeroso porque tampoco somos muchos y tampoco queríamos que fuera muy poco, bueno, para establecer una relación. Entonces, nos pareció que esto era un número suficientemente manejable. Hicimos 2 días también, porque como ustedes, tampoco tenemos tiempo de estar viajando por todos lados y tampoco toda la gente tiene el tiempo de estar participando en estas actividades. Total que hicimos 2 días cada taller en las 2 ciudades diferentes. El primer día lo que hicimos fue proponer una actividad caminativa, le llamamos, como si fuéramos a Santa Fe, y que Isa nos dice, bueno, a ver, miren, te voy a llevar por estas partes de la ciudad, y la idea es que tú vayas tomando fotos, por ejemplo. Fotos, ¿por qué? Pues porque a nosotros nos interesa lo visual, ¿cierto? Nos interesa cómo la gente bueno, no sé, yo cuando veo una foto veo muchas cosas como ustedes. Veo el encuadre, veo el objeto que tomaron, veo qué luz tomaron, veo qué perspectiva, veo, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos interesaba mucho. Cómo los diferentes tipos de personas o perfiles, qué les interesaba en esta caminata, en esta ruta. Todos en conjunto, obviamente, todos platicando, de repente ustedes saben que caminando uno se pone a platicar con una persona, luego en otro trayecto con otra persona, nos vamos creando un vínculo también, vamos platicando. Eso me parece también que incluso tener reuniones de ese tipo es bastante sano, ¿cierto? En lugar de estar sentado alrededor de una sala de reunión convencional, bueno, pues ¿por qué no? Hacer ese tipo de actividades. Y en este caso fueron fotos. La persona interesada en audio, quizá pensará en teléfonos, qué sé yo, pero nosotros nos pusimos el acento en lo visual. Y pues aquí se pueden dar ustedes una idea de lo que a lo que se parece
partes de esa caminata, que estaban todos muy ya cansados al final porque hace mucho calor en Lesbos, obviamente. Y el día 2 que hicimos, bueno, pues las personas con estas fotos que tomaron o demás material visual, usamos, aquí les dejo solamente los nombres, las ligas, quizá les interese usar plataformas que en realidad pueden ser vistas como plataformas transmedia, porque lo que hacen es ocupar datos geográficos con datos, en este caso visuales, pero también pueden ser auditivos, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta rápidamente es que como investigadores, como realizadores, como profesores, como maestros, bueno, estas herramientas son muy buenas, pero ustedes saben que tienen la desventaja también de que nos limitan en ciertas opciones que se nos ocurriría que existieran, ¿cierto? Es decir, Word no tiene todas las opciones que ustedes quisieran, no puede generar no es un chat GPT, ¿cierto? Word sirve para lo que es y si quisiéramos algo más, pues tenemos para otro software. Aquí lo que hicimos fue que, más bien, estas herramientas nos inspiraron a crear nuestros propios prototipos, en donde pudimos entonces valorizar no solamente las fotos, sino el recorrido, no solamente el recorrido, sino los puntos geográficos, no solamente los puntos geográficos, sino también los sentimientos, las emociones que el participante tenía en esos puntos geográficos. Una foto en este caso entonces no era solamente lo que ven, el encuadre, los colores, sino también lo que la persona que tomó la foto pensó, le hizo pensar, le recordó, la emoción que le hizo sentir. Entonces, eso lo captamos. Pero como no hay herramienta que lo haga, tenemos que diseñar nuestras propias herramientas. Estos son otros ejemplos son prototipos que están actualmente en construcción, ¿cierto? Entonces, aquí es una comparación de qué fotos tomaron las personas que eran refugiadas y otros que eran más administrativos, incluso profesores. Voy a hacer un zoom como ustedes aquí, no voy a hacer un análisis, pero solamente rápidamente pueden ver como a la izquierda son fotos que tomaron los refugiados, donde no les interesa mucho el encuadre, incluso hasta son oscuras, etcétera. Cuando van a ustedes a la derecha son más de profesores, de estudiantes de maestría, etcétera, donde incluso hasta el encuadre se ve más guardado, ya se ve una cierta cultura, diferente cultura visual. Bueno, para ir terminando ya entonces, ¿qué ideas, justamente entonces, experiencias de este tipo pueden, pues, detonar quizá en gente como nosotros, como ustedes, que se interesa en poner en conjunto medios y pasar de un medio a otro? Una de ellas es que, pues, queremos seguir continuando trabajando con nuestros colegas de Grecia, porque ellos tienen algunas ya ideas de, por ejemplo, hacer recomendaciones visuales. Ustedes, la idea es que la próxima vez que quieran visitar un museo, por ejemplo, quizá ustedes dicen, voy al Louvre, aquí en Francia, aquí en París, pero está tan grande que ¿por dónde empiezo? Entonces ustedes les damos un álbum, seleccionan dos que tres imágenes que les atraigan y el sistema genera automáticamente una trayectoria que les puede interesar con base en esas selecciones visuales. Es un ejemplo, es un ejemplo. Eso ya está hecho por ellos, podríamos implementarlo en justamente innovación social, acción educativa, etc. Otro ejemplo sería, estos colegas de Grecia trabajan esto no es nuevo, obviamente, es pintura 3D a través de una representación 2D, una foto de una pintura. La idea es que se pueden hacer modelado digital de elementos que están dentro de la pintura. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de hacer quizá más rica la experiencia cuando ustedes van a la Mona Lisa. Bueno, uno quisiera tocarla. La idea sería hacer el modelado para poder tocarla, quizá ver qué hay atrás, quizá alguna persona que no puede ver bien, hacer una representación táctil, lo que se llama imágenes táctiles, ¿cierto? Y lo que decía Arnau, en realidad, bueno, experiencias inmersivas, tomando en cuenta datos culturales. Otras ideas, obviamente, son diseñar prácticas educativas que podamos reproducir en Argentina, en Ecuador,
en Congo, en Corea, en cualquier lado. Crear un cuerpo visual más amplio que nos permita tener un mejor conocimiento de la cultura visual de comunidades que tienen sobre todo dificultad, porque lamentablemente esto es una realidad y no se va a resolver tan fácil. Entonces, que sea Nueva York, que sea París, que sea cualquier ciudad, lamentablemente creo que siempre hay comunidades con dificultad. Finalmente, también desarrollar proyectos digitales, justamente nuestras propias herramientas para valorizar estas culturas y encontrar puntos en común, sinergias y redes internacionales. Esto es, Isa, en realidad lo que quería compartirles en lo que andamos y que es muy, muy, muy reciente y estamos apenas todavía terminando un capítulo para explicar todo esto con más calma. Muchas gracias.